muchas gracias, con la venia del presidente de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, el profesor José Antonio Escudero, al que quiero agradecer de una forma muy personal y con el mayor cariño su presencia aquí, una persona para mí decisiva en mi vida, en mi trayectoria, y al que le quiero agradecer pues, que siempre me acompañe en momentos muy especiales y que quiero destacar pues, su calidad humana y su calidad académica y científica. Expresar también mi agradecimiento a la Real Academia por prestarnos esta sala, que ha sido, bueno, han estado aquí importantes personas hablando sobre temas diferentes. Expresar mi agradecimiento también a Ibercaja por impulsar este tipo de iniciativas. Expresar mi agradecimiento a quien es el alma, profesor también mío, maestro, el profesor Castor Miguel Díaz Barrado, puesto que es el alma y el que ha hecho posible también y ha diseñado este programa. Y por supuesto darles las gracias a todos ustedes, amigos, alumnos, a todos muchas gracias por acompañarme hoy. Buenas tardes a todos. Bien. Como decía, me corresponde hoy hablar sobre las relaciones entre España y Argelia. Hemos tenido ya dos días de conferencias, el primero sobre la política exterior de las comunidades autónomas en España, la segunda del profesor Celestino del Arenal, donde nos estuvo explicando algunas de las líneas maestras de la política exterior española, y a mí me corresponde hablar sobre un tema más concreto, más específico, como son las relaciones entre España y Argelia. Desde luego, España está unida o separada, según queramos decirlo o según queramos verlo, África a través del estrecho de Gibraltar, son 14,4 kilómetros, y precisamente este hecho predispone a nuestro país para ser el principal puente de unión entre los dos continentes y le obliga también a mantener estrechas y profundas relaciones de cooperación con los dos vecinos situados en la orilla sur del Mediterráneo y, desde luego, actores esenciales del Magreb. Me refiero a Marruecos y Argelia, y quiero empezar con esto. A España le corresponde tener buenas relaciones con estos dos vecinos situados en la otra orilla sur, en la orilla sur del Mediterráneo. Mi intención es centrarme en las relaciones, como les decía, entre España y Argelia, y mi anhelo es explicar si la recomendación hecha por el emperador Carlos V a su hijo Felipe en una de las visitas que Felipe II le hizo a su padre en el monasterio de Yuste, en una ocasión le dijo: hijo, dos países vecinos no pueden ni deben ser enemigos. En esa ocasión se lo decía el emperador a su hijo, porque él no había tenido buenas relaciones con Francia, nuestro país vecino, había tenido unas pésimas relaciones con el rey Francisco I, y le hace esa recomendación. Bueno, pues yo lo que quiero es explicarles si esa ha sido la tónica, ha tenido España buenas relaciones con Argelia, si esa ha sido la tónica general en los vínculos entre los dos estados, y explicarles en la medida de lo posible los factores que han condicionado y determinan el contenido de sus relaciones de cooperación en las últimas décadas, así como también explicar los vaivenes o momentos de tensión que hayan podido sufrir los dos países, así como las causas que ocasionaron esos momentos de tensión. Desde luego, para responder a todas estas cuestiones, no cabe desconocer que, aunque España y Argelia son dos países vecinos y muy próximos geográficamente, fíjense ustedes que Argel es la segunda capital más próxima a Madrid después de Lisboa. Sin embargo, ambos países, a pesar de esta proximidad geográfica, ambos países representan realidades políticas, sociales, culturales, religiosas completamente diferentes, distintas, y que explican en una parte esa distancia social evidente que existe entre los dos países. Es innegable que tanto la sociedad española como la argelina desconocen el profundo peso histórico de las relaciones que existen entre los dos países, y estoy muy de acuerdo con una expresión que decía un conocedor de estas relaciones, que decía: qué cerca está Argelia de España y qué poco presente, sin embargo, está en el subconsciente español. Desde luego, las relaciones entre España y Argelia, repito, han atravesado por diferentes vicisitudes a lo largo de la historia, y en tal sentido a mí me corresponde y me interesa destacarles algunas
algunos de esos momentos históricos antes de la constitución de Argelia como entidad estatal, como Estado independiente, y que son momentos, desde mi punto de vista, decisivos que han ido marcando los lazos entre los dos países, tanto a los efectos de cooperación como en la línea de una eventual confrontación. Un primer momento histórico que les quiero destacar antes de la constitución de Argelia, les digo, como entidad estatal. Este primer momento se produce cuando tienen lugar las primeras expulsiones de musulmanes y moriscos ordenadas por los reyes católicos allá por el año 1492 y posteriormente por el rey Felipe III, y a partir de ese momento los territorios que hoy conocemos como Argelia se van a convertir en zona de refugio y asentamiento de amplias comunidades españolas de cultura andalusí, principalmente musulmanes, pero también judíos. Además, este periodo histórico de expulsiones y de asentamiento de estas comunidades españolas andalusíes, de cultura andalusí, va a coincidir con ese largo periodo de ocupación por parte de España de dos ciudades que se encuentran en Argelia, Orán y Malzalquivir, y que van a estar en manos de España, bajo el poder español, desde el año 1505 más o menos hasta el año 1792. Bueno, yo creo que 300 años de ocupación española de estas dos ciudades, pues es fácil entender que esta zona se va a impregnar del elemento humano y cultural español, lo que es cultura, gastronomía, idioma, y lo que yo les quiero explicar es el peso histórico de las relaciones hispano-argelinas y la profundidad, por supuesto, e intensidad del legado español en algunas zonas del Magreb y de una forma especial en estas dos ciudades que acabo de mencionar. Otro segundo momento histórico, nos vamos a situar ya en el siglo XVIII. Durante este periodo se van a vivir varias guerras entre Argel, en ese momento el norte de África está bajo dominio del Imperio Otomano, y lo que va a intentar los reyes que están en esa zona es hacerse con el control de Orán y Malzalquivir. Se van a vivir diferentes momentos de tensión hasta el año 1792, en que el rey Carlos IV decide firmar ya un acuerdo de paz, y esto, bueno, pues lo que se va a firmar ese acuerdo de paz, y España renuncia de manera incondicional a las dos ciudades, a Orán y Malzalquivir, mientras que Argel, a cambio, lo que va a aceptar es el establecimiento de una embajada comercial española ahí en Argel, y se va a comprometer a comprar 3.000 kilos de trigo de forma anual. Les digo esto porque vamos a ver cómo hoy Argelia sigue exportando trigo a España. A partir de ahí se va a abrir un periodo de una cierta normalización entre lo que es España y Argelia en ese momento bajo dominio otomano, y bueno, una cierta normalidad, y donde digamos que las relaciones comerciales van a tener un peso importante. Y un tercer momento histórico antes de la creación de Argelia como Estado, que es el que se va a producir cuando tiene lugar la colonización francesa de Argelia en el año 1830, y que por supuesto también va a tener importantes repercusiones en el ámbito sobre todo de los flujos migratorios, y sobre todo esos flujos se van a producir en el año 1962, cuando se produce la independencia de Argelia, y que va a tener como consecuencia el retorno a Europa y a España de colonos de procedencia española. Por lo tanto, estos tres momentos históricos de vinculación, de historia común compartida entre lo que es España y Argelia en ese momento, pues lo que yo les quiero transmitir es cómo esto fundamenta la relevancia que la cultura y la lengua española tienen en el país magrebí. El español es la tercera lengua más hablada en Argelia, y sobre todo lo importante es que atestiguan que hubo una historia común compartida hispano-argelina antes de la constitución de Argelia como Estado. Desde luego, esta lejanía de espíritu entre los dos países, y que contrasta, como les digo, con esa proximidad geográfica, histórica y cultural que he tratado de señalar, pues aclara también que en la actualidad la visión de los políticos españoles sobre Argelia pues sea producto de la historia política reciente de este país, y esté exenta desafortunadamente pues de ese pozo de ese pozo cultural, de ese pozo humano compartido entre ambos.
Se produce la independencia de Argelia en el año 1962 y a partir de ese momento van a empezar las relaciones bilaterales entre los dos estados. Desde luego que lo que respecta a España, España va a ser consciente desde el primer momento que Argelia se trata de un gran país muy importante en lo que es la zona del Magreb, se trata de una potencia económica en toda la zona del Mediterráneo, así lo va a ver España desde el primer momento y se lo intentaré explicar. Y Argelia se convertirá desde el primer momento en el segundo país más importante para España en la zona del Magreb, después de Marruecos, que más interesa a España por su ubicación geográfica, como les digo, por su riqueza económica y energética como proveedor de gas desde el primer momento y desde luego como un actor regional muy influyente en la lucha contra el terrorismo yihadista. En lo que se refiere a Argelia, hay que reconocer también que los lazos que mantiene con España también van a adquirir desde el primer momento una gran importancia, por cuanto se trata del país más próximo geográficamente a Europa. España es el país más próximo geográficamente a Europa y se podría incluso definir como la puerta natural de entrada desde África al continente europeo, y así también lo va a ver Argelia. Por todo ello, desde principios del siglo XXI, pues, por todas estas cuestiones, vamos a ver cómo se van a incrementar los intercambios políticos, económicos, culturales y humanos entre ambos países, entre España y Argelia. Sin embargo, cabe decir, y quiero destacar cómo la confluencia de todos estos vectores se va a añadir una cuestión también central que va a complicar, pues desde luego, las relaciones entre España y Argelia. Se trata de la cuestión del Sáhara Occidental y, por ende, de esas tensas relaciones que existen, y siempre prácticamente ha sido así, entre Marruecos y Argelia, que han dificultado y obstaculizan que España tenga una buena relación de vecindad y cooperación simultáneamente con los dos países tan importantes del Magreb, que son Marruecos y Argelia. Desde luego que Argelia y Rabat han tenido y mantienen unas relaciones complicadas y difíciles desde sus independencias respectivas, y desde luego esta situación ha salpicado a España. Esto no quiere decir, insisto, que todas esas relaciones y esos momentos de tensión sean por el Sáhara Occidental o sean por esas malas relaciones entre Marruecos y Argelia, pero desde luego ha sido un elemento que ha complicado, y España siempre ha estado en esa posición intentando mantener ese equilibrio que es el que debe tener a la hora de mantener una relación de buena vecindad y cooperación con Argelia y con Marruecos de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. Pero desde luego la dificultad ha sido evidente. Es cierto también, y creo que antes también se lo comentaba, cómo desde la creación formal de los dos estados, España siempre ha mantenido y le ha interesado mantener unas relaciones más acentuadas e intensas con Marruecos que con Argelia, tanto en términos de cooperación, mantiene una estrecha cooperación con Marruecos a todos los niveles, en todos los ámbitos, y también ha tenido unas relaciones de conflictividad. Las relaciones son de cooperación y de conflictividad, y así han sido con su vecino, con el que siempre ha tenido una relación especial e interesante, y bueno, siempre buscando la mejor vecindad posible. Pero bueno, eso no es a mí lo que me corresponde, ¿no? en esta conferencia, en esta exposición, y en lo que se refiere a Argelia, pues como ya les decía, desde el primer momento España va a pretender tener unas buenas relaciones con Argelia, porque existe un sustrato innegable de intereses en común, aparte de la vecindad, esa interdependencia energética, esa interdependencia económica que existe entre España y Argelia, esa necesidad y cooperación en la lucha contra el terrorismo, con la inmigración, y que desde luego todas estas cuestiones muy relevantes pues fundamentan el carácter estratégico de sus relaciones bilaterales. Me van a permitir que en los próximos 10 minutos me dedique a explicarles cómo han ido evolucionando esas relaciones desde que Argelia se constituye, como ya digo, en entidad estatal. Desde el primer momento quiero destacarles, y ese va a ser un hilo conductor, la
energía va a ser una de las principales cuestiones que va a polarizar, que va a protagonizar las relaciones entre España y Argelia. Unas relaciones de cooperación en materia energética que se inician rápidamente tras la proclamación de la independencia de Argelia. El gobierno español franquista reconoció inmediatamente al nuevo Estado, absteniéndose de cualquier injerencia en el litigio franco-argelino. Incluso 5 meses después, rápidamente, va a nombrar a su primer embajador en Argel. En este caso correspondía a José Felipe de Alcover y Sureda. Desde luego que yo entiendo, y así me parece, que el franquismo se dejó llevar desde el primer momento por un pragmatismo, sin llegar nunca a tener buenas relaciones por algunas cuestiones que, bueno, no viene al caso explicarles, pero desde el primer momento va a intentar iniciar, y así lo va a hacer, una cooperación de tipo industrial y energético. Fruto de eso va a haber ya un primer acuerdo en el año 1972 con el objetivo de llevar gas argelino hasta, en este caso en el año 1972, hasta Barcelona. Ya había llegado un primer buque metanero con gas natural licuado, el buque Aristóteles, ya había en el año 1969 desembarcado en Barcelona para ser ese gas regasificado, y lo que hace en esta época, nada más convertirse en entidad estatal, es estrechar lazos y un contrato entre Sonatrach, que es la empresa gasífera argelina, y las empresas, en este caso españolas, Gas Natural. Cabe señalar que en estos contratos del año 1972 para suministrar gas procedente de Argel y del año 1975 se van a producir en un momento, si ustedes se acuerdan, de crisis energética a nivel mundial. Estamos en el año 1973, la crisis del petróleo, y para España lo importante en ese momento era asegurar el suministro energético y ponerlo a salvo de los vaivenes políticos. Nos encontramos también en un momento de boom económico en España. Por su parte, Argelia, que se acaba de independizar, tiene sus problemas internos, necesita ingresos, y desde luego en ese momento Gas Natural también es solvente financieramente y necesita una financiación estable que se la va a ofrecer España para el desarrollo de su economía. Mi intención con esto es demostrarles cómo desde el primer momento va a haber una interdependencia energética, económica entre los dos países, y desde luego que en los momentos más delicados de sus relaciones esa interdependencia energética, esa cooperación energética se va a romper. Fíjense que ni siquiera en este momento, que sigue fluyendo y nos llega en torno al 40% del gas que consume España, procede de Argelia. Bien, esta es la situación durante el franquismo. Entramos en la etapa de la democracia y la etapa de la transición, y bueno, pues vamos a ver cómo Adolfo Suárez, que tuvo una política exterior importante y sobre todo dirigida hacia el Mediterráneo y también hacia Argelia, lo que va a poner en marcha es aquello que se conoció y que muchos de ustedes a lo mejor se acuerdan, una política de equilibrio y contrapeso, es decir, una política basada en compensaciones dirigida alternativamente hacia Marruecos y hacia Argelia. Esta lógica pues era cansada, en el sentido de que obligaba, una vez que tomabas una medida favorable hacia uno de los dos países, tenías que compensar al otro. Es esa política de equilibrio y contrapeso que no siempre funcionó, ¿no? Porque también hubo sus momentos de tensión. Quiero recordar ahora cómo en el año 1977-1978 se vivió un momento de tensión porque el Frente Polisario en ese momento exige a España, muy ofendido porque había quedado desplazado del acuerdo tripartito que se había firmado entre España, Marruecos y Mauritania. Lo que le va a pedir el Frente Polisario a Argelia, sobre todo a Argelia, es que por favor renuncie a ese acuerdo y reconozca a la República Árabe Saharaui Democrática. Ese va a ser uno de los momentos de tensión donde se va a vivir una especie de escalada dialéctica, una crisis diplomática que lleva incluso a la retirada de los embajadores, tanto el de España en Argel como el de Argel en España. Esta situación nos la encontramos en la transición democrática, pero aún así se
consigue resolver la situación y ya entramos en la década de los 80. La década de los 80 significa la llegada al poder del Partido Socialista aquí en España, que permaneció desde el año 1982 hasta el año 1996, y durante ese tiempo los gobiernos socialistas, y además quiero recordar sobre todo la figura del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, lo que va a intentar es, de una forma reiterada, y lo va a expresar así en sus declaraciones, el desarrollo de una política global para el Magreb. Es decir, que superara esos vaivenes, esos momentos de tensión, intentar mejorar y siempre poner a salvo esa cooperación energética que después de todo nunca ha corrido un excesivo peligro desde mi punto de vista, precisamente por esa interdependencia energética que existe entre los dos países. Los gobiernos socialistas van a buscar un acercamiento a Argelia, pero no van a tener la cosa fácil, porque en el año 1991, muchos de ustedes lo recordarán, ocurre algo en Argelia, y es que gana de una forma por sorpresa el Frente Islámico de Salvación, y nos situamos en diciembre del año 1991, gana por sorpresa y al mes siguiente se produce un golpe de Estado llevado a cabo por la cúpula militar, y la ilegalización del FIS. Comienza así lo que se llamó la década negra de Argelina, del 92 hasta el 2001, una guerra civil larvada contra el integrismo, contra el terrorismo integrista, que desde luego va a desangrar profundamente al país, y España lo que va a hacer ahí en ese momento durante los próximos años es un repliegue y esconderse tímidamente detrás del paraguas que ya le ofrece la Unión Europea. Por lo tanto, una cierta dificultad para mantener unas relaciones que se había propuesto estrechas con Argelia, pero esta situación interna le va, como ya digo, le va a llevar a un momento de un cierto repliegue que se va a prolongar durante los siguientes años, pero fíjense, la cooperación energética va a mantenerse a salvo, porque en el año 1992 ya dejaba Argelia de traernos el gas natural licuado, porque se había puesto en marcha en el año 1996, en plena guerra civil larvada contra el terrorismo islamista, va a empezar a funcionar ese gasoducto desde los yacimientos de Hassimel en Argelia, cruzando Marruecos y esta Tarifa hasta Córdoba, aquí en España. Por lo tanto, esa cooperación energética siempre va a estar bien a salvo de estos tipos, de estas situaciones de tensión que se fueron generando. Y esta fue la situación más o menos hasta el año 1999. En el año 1999 nos llega un presidente de Argelia bastante querido, que supo tener unas buenas relaciones con el presidente que había aquí en España, el Partido Popular, con José María Aznar. Llegaba Abdelaziz Bouteflika, muy conocido en Europa en el año 1999, y desde luego su llegada va a marcar un cambio de tendencia en las relaciones entre España y Argelia. Abdelaziz Bouteflika lo va a buscar, pero también el gobierno del Partido Popular, dirigido por José María Aznar, también lo va a buscar. Se produce un deshielo de esas relaciones, y bueno, pues todo eso además va a coincidir, porque todo luego hay que mirarlo en un contexto más amplio, con una situación de unas relaciones un poco complicadas con Marruecos. Nos situamos en el año 2001, ustedes se acordarán, se produce la retirada de los embajadores de ambos países, un momento de crisis diplomática, y acuérdense, ocurría en el verano del año 2002 ese incidente, el célebre incidente por el islote Perejil, con lo cual España, digamos que en ese momento va a virar hacia Argelia, y la conexión, ya le digo, leyendo las declaraciones de ambos presidentes en aquellas visitas que se realizaron. De hecho, me llamó la atención, como José María Aznar fue el primer presidente europeo en visitar Argelia después de esa década negra. Esto acontecía en el año 2000, con lo cual se inicia una etapa de buenas relaciones. Son muchos los elementos que van a influir en esa mejora de las relaciones entre esos dos países, y además lo que va a buscar Aznar
el objetivo es convertir a España en el actor encargado de dinamizar las relaciones argelinas con las instancias comunitarias, y esto lo va a lograr porque se firmaba en Valencia, en España, el primer acuerdo, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Argelia, a propuesta y bajo la mediación del gobierno español, y aquí en España. Eso va a ser realmente muy interesante para España, por supuesto, pero también para Argelia, porque rompía ese aislamiento al que había estado sometido por la situación política interna de Argelia durante 10 años. Abdelaziz Bouteflika quiere poner otra vez a Argelia en el contexto internacional, y a Europa también le va a interesar mucho este acuerdo de asociación, y a España. Fíjense que nos situamos en el año 2002, unos meses antes habían tenido lugar los atentados terroristas del 11S en Nueva York, en Washington, y eso había colocado al terrorismo en el centro de la agenda internacional, catalogado como la principal amenaza para la seguridad internacional, con lo cual todos contentos. El acuerdo de asociación que ocurría en abril del año 2002, pero no todo va a quedar ahí. España en ese momento va a llegar más lejos, y unos meses después, ese mismo año, se va a firmar el acuerdo de vecindad, el acuerdo de amistad y cooperación entre los dos países. Este acuerdo va a ser de una relevancia fundamental, desde mi punto de vista, para la mejora de las relaciones entre los dos países. Fíjense que España ya había firmado ese acuerdo de buena vecindad, de amistad y cooperación con Marruecos, el país que siempre España ha tenido en su punto de mira como país con el que hay que tener muy buenas relaciones, y porque es así como debe ser. Ya lo había firmado este acuerdo de amistad en el año 1991, con lo cual con Argelia se producía casi 11 años después. También lo había logrado con Túnez en el año 95, y con Argelia se producía en el año 2002. Quiero hacer y destacar la relevancia de este tratado por muchas razones, pero es que entre ellas yo destacaría que este acuerdo establece la hoja de ruta de las relaciones en cuestiones estratégicas y fundamentales para los dos países, como es el suministro de gas, vuelvo a insistir, las relaciones comerciales entre empresas, el control de los flujos migratorios y la inmigración irregular. Por lo tanto, este tratado consagra, por así decirlo, la vecindad entre los dos países a través de la institucionalización de un marco de diálogo, de concertación y de cooperación, y inmediatamente se van a poner en marcha las reuniones de alto nivel, las famosas RAN o cumbres bilaterales entre los dos países. Desde entonces, desde el año 2002 hasta la actualidad, se han celebrado ya 7 RAN, 7 reuniones de alto nivel, y desde luego pues quiero destacar ese antes y después en las relaciones entre los dos países. ¿Qué va a ocurrir desde el año 2002? Y voy a hacer un salto muy grande, casi hasta el año 2018, que se celebra la última de las cumbres bilaterales entre los dos países. Pues no les voy a decir que todo fue bueno y que no se vivieron momentos de tensión. Claro que se vivieron momentos de tensión, y los podríamos decir, incluso en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero también se vivieron algunos momentos de tensión, porque España siempre ha mirado también a Marruecos, con el que le ha interesado, a los dos países les han interesado tener buenas relaciones, y ya digo que bueno, pues esto a veces era un poco difícil de mantener. No obstante, sí quiero destacar que prácticamente durante el primer decenio y segundo decenio del siglo XXI se puede decir que hubo una etapa en determinados momentos de luna de miel entre los dos países, donde se van a incrementar los suministros energéticos procedentes de Argelia. Esa cooperación energética se va a producir hasta llegar al año 2012, donde prácticamente el 50%, puede que no llegara hasta el 50, 42, 47% del gas consumido en España procedía de Argelia. Y es más, durante estos años, pues esa cooperación, ven cómo se amplía en el plano energético, hasta el punto de que en el año 2011 se abría un segundo gasoducto. Este ya va a unir directamente a Argelia los yacimientos de Jasimel, hasta Orán, Benissat y hasta
lo que es la playa de Perdigal en Almería. Por lo tanto, va a haber 2 gasoductos, incluso el gas natural licuado que se transporta a través de los buques, y eso va a hacer pues ese 47% que les estoy indicando. Por lo tanto, 2 gasoductos, y el último, el Medgat, que se pone en funcionamiento en el año 2011, un momento de buenas relaciones entre los 2 países, ya va a ser directo entre Argelia y España. Bien, durante estos años, y teniendo en cuenta esa especie de luna de miel que van a vivir los 2 países en algunos momentos, vamos a ver momentos especialmente destacados cuando tiene lugar la visita incluso de los reyes de España en el año 2007, y los 2 países van a intentar, por lo menos a través de sus declaraciones y también de algunos hechos, por supuesto, van a intentar lo que algunos autores llaman despolarizar las relaciones bilaterales de ese eje de seguridad energética, y van a intentar ampliar esa pauta de esa interdependencia, porque después de todo los 2 países son conscientes, ¿no?, de la necesidad de aumentar y robustecer esa cooperación en determinados ámbitos y abrirla a otros que no sean siempre los habituales, que haya más intercambios entre la sociedad civil, empresas, ONGs, universidades. Y bueno, pues en esta situación nos vamos a encontrar, se va a celebrar una RAN, una reunión de alto nivel, una cumbre bilateral en el año 2013, donde precisamente con ese objetivo de ampliar la agenda entre los 2 países, de avanzar hacia cuestiones que no sean siempre las cuestiones habituales, me refiero a terrorismo, inmigración irregular, energía, se van a firmar muchísimos memorándums, muchísimos acuerdos, muchísimos contratos, muchísimos programas ejecutivos en otros ámbitos, como puede ser cooperación en el deporte, en otros ámbitos como el agua, la energía, las energías renovables, en el ámbito incluso de correos, digitalización. Vamos a ver que hay un intento de ampliar esa agenda que no siempre se circunscriba a lo que es las cuestiones habituales de las relaciones entre los 2 países. Y en esa situación prácticamente pues llegamos hasta el año 2018. En el año 2018 lo quiero destacar porque es cuando se celebra la última cumbre bilateral entre los 2 países, y bueno, pues desde entonces no se ha vuelto a celebrar ninguna, a pesar de haberse a veces anunciado a bombo y platillo. Desde el año 2018 pues, la situación empieza a entrar en una situación más complicada, los 2 países. Incluso fíjense que la última visita oficial de un presidente español a Argelia tenía lugar en octubre del año 2020, y ahí ya incluso llegó a decir Pedro Sánchez en ese momento, junto con su homólogo Tebboune, que se celebraría una próxima RAN, una próxima cumbre bilateral, allá por el año 2022, cuando terminara la pandemia. Sin embargo, van a ocurrir una serie de hechos que van a complicar y que nos van a llevar a la situación actual, y me van a permitir que dedique los últimos 5 o 10 minutos a explicarles qué es lo que ocurre y las consecuencias para situarnos en el momento actual de las relaciones entre España y Argelia. El 18 de abril del año 2021 ocurre un hecho que va a convulsionar profundamente las relaciones de España con Marruecos y que va a salpicar de lleno a la cooperación entre España y Argelia. Es ese trío, España, Argelia, Marruecos, que debe llevarse bien y que, sin embargo, por una serie de hechos, pues todo se va a producir una convulsión. Ese día, el 18 de abril, se inicia una crisis diplomática, se abre una crisis diplomática entre Rabat y Madrid por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, enfermo de COVID en un hospital español de Logroño, y cuyo trasfondo real era la postura española con respecto al Sáhara. Desde luego, esto va a enfadar
y así lo va a demostrar Marruecos, y esa contestación va a haber una respuesta que bueno, pues va a seguir convulsionando esas relaciones, y el 17 de mayo, fíjense, el 18 de abril es cuando entraba Brahim Ghali en España, el 17 de mayo se daba la orden de abrir la puerta de la frontera con Ceuta, permitiendo el paso de miles de civiles marroquíes y subsaharianos a la ciudad autónoma española. Las relaciones hispano-marroquíes tras este hecho desde luego se enconan hasta límites insospechados, y España bueno, pues, entra en una situación de gran tensión entre los dos países vecinos, y en esa situación de tensión, de gran malestar, de ruptura prácticamente de las relaciones entre los dos países, se va a mantener hasta el año siguiente, hasta el 18 de marzo del 2022, cuando todos recibimos la noticia de que a través precisamente de Palacio Real, de Mohamed VI, nos enteramos de que se ha producido, el presidente español Pedro Sánchez ha enviado una misiva a Mohamed VI en la que le manifiesta que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 ante Naciones Unidas es la base más seria, con estas palabras, creíble y realista, para la resolución del diferendo, ¿no?, que existe, y del problema del Sáhara. Bien, con lo cual, bueno, pues esta carta lo que implicaba realmente, y yo creo que el otro día lo explicó muy bien el profesor Celestino de la Arenal, implicaba un cambio respecto a la posición oficial mantenida por España desde su salida del Sáhara en 1975, y que consistía la posición española hasta ese momento en aceptar que la solución al conflicto debería ser una solución acordada entre las diferentes partes, pero ahora España pues apostaba por asumir la propuesta de Marruecos, que sin embargo desde el primer momento van a rehusar frontalmente tanto el Frente Polisario como Argelia. El presidente español desde el primer momento va a definir y a calificar esa nueva etapa como consecuencia de este cambio, de este giro copernicano, este bandazo, si ustedes quieren mejor denominarlo así, de la posición española con respecto al Sáhara. Bueno, pues la va a definir Pedro Sánchez como una nueva etapa, ni tanto que una nueva etapa. Desde luego las consecuencias en las relaciones entre el trío de países implicados, Marruecos, Argelia, España, no se va a hacer esperar, y permítanme los últimos 4 minutos en decirles cuál va a ser eso. Desde luego, primer tándem, relaciones entre Marruecos y Argelia, el cisma marroquí, por así decirlo, argelino, se hizo todavía más profundo. Nos encontramos ahora mismo en un pico muy alto de conflictividad entre los dos países, en una escalada, sobre todo inmediatamente después de este giro copernicano, una escalada de acusaciones mutuas entre los dos países. Las relaciones entre entre Argelia y Marruecos son muy delicadas ahora, muy malas, existe una crisis diplomática, y tanto es así que se ha producido el cierre del gasoducto Magreb-Europa. Ese gasoducto, que comenzó a funcionar en el año 1996, se cerraba por decisión argelina en agosto del 2021. ¿Qué pasa con las relaciones entre España y Marruecos? Tras este giro de la política exterior española, pues hay que decir que las relaciones, porque es la verdad, y en eso sería lo único positivo, ¿no?, porque es cierto que España lo que ha hecho es cerrar una crisis diplomática, la que tenía con Marruecos, pero desafortunadamente se ha abierto otra crisis, que es la actual, la que mantiene ahora con Argelia. Pero lo cierto es que las relaciones entre España y Marruecos están ahora mismo en una situación de normalización que resuelve, desde luego, al menos en apariencia, esa crisis que se había desatado de una forma evidente desde el año 2021.
Y prueba de que estamos en una situación de normalización y de buenas relaciones con Marruecos es que inmediatamente el año pasado se producía esa visita de Pedro Sánchez a Rabat, donde se reunía con el rey Mohamed VI y hacían esa declaración conjunta de normalización, apostaban por volver a cooperar, a que exista una buena relación de vecindad entre los dos países. Eso desde luego es muy positivo y desde luego en esa declaración conjunta hablaban de una nueva etapa del partenariado entre ambos países y que, como ya digo, ha tenido como consecuencia pues, la intensificación de los contactos oficiales y la celebración, fíjense, hoy hace un mes, de la 12ª RAN, cumbre bilateral entre España y Marruecos. No se había celebrado una desde el año 2015, 8 años. Es cierto, ayer leía la declaración conjunta de esta RAN, que se celebró hace un mes en Rabat, y que bueno, pues se han firmado en torno a una veintena de acuerdos entre los dos países y que son muy bienvenidos porque eso significa la vuelta a la normalización, que es lo que debe ser entre estos dos países vecinos. Ahora bien, todos recordarán ustedes cómo la oposición, los medios de comunicación españoles fueron muy críticos precisamente por la no presencia del rey Mohamed VI en la inauguración de esa RAN, que siempre había sido lo habitual, y es cierto que eso deslució un poco esa cumbre. Bien, esto, por lo tanto, ya hemos hablado de las consecuencias, los hechos, dice siempre el profesor Castor Miguel Díaz Barrado, que los hechos tienen consecuencias, pues fíjense si tuvieron consecuencias esos hechos. Por lo tanto, por una parte están las relaciones entre Marruecos y Argelia, las relaciones entre España y Marruecos, y ahora queda hablar en el próximo minuto sobre las relaciones hispano-argelinas. Por lo tanto, la otra cara de la moneda fueron las reacciones del Frente Polisario, que suspendió desde luego los contactos por este cambio en la política exterior española con respecto al Sáhara. Se suspenden los contactos y se provoca una crisis inédita hispano-argelina tras conocerse que España apoyaba el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. Desde luego, las críticas del gobierno argelino han sido evidentes, ha considerado el giro injustificable y ha dicho pues, varias cosas, como también que es una violación de las obligaciones legales, morales que España tenía con respecto al tema del Sáhara. Lo cierto es que el giro diplomático sobre el conflicto saharaui ha hecho saltar por los aires la convivencia con Argel y en un primer momento se temía que las consecuencias pudieran ser impredecibles y que a medio largo plazo pusieran en peligro cuestiones estratégicas. Desde luego, el comercio se ha paralizado, España ya no exporta tanto a Argelia, se ha reducido de una forma notable, pero créanme, la cooperación en el plano energético de los suministros de gas se mantienen. Desde luego, ahora el único gasoducto que está funcionando es el del Medgat, donde están implicados la empresa argelina Sonatrach y está también en Naturgy, española, y desde luego pues esa colaboración va a continuar. Hay un contrato donde quien lo suspenda hay unas penalizaciones muy fuertes, puede haber variaciones en el precio, pero parece ser que el volumen no es tan fácil de modificar, y además es un contrato que lo que viene a decir es: Argelia tiene que vender tal cantidad de gas a España, pero ojo, Naturgy también está obligada a comprar determinadas cantidades de gas a Argelia, con lo cual demuestra esa interdependencia energética de la que les he estado hablando. Y después de todo, pues Argelia no se encuentra en un momento espectacular de su economía, y desde luego tener pues a Naturgy, que es una empresa con una gran solvencia financiera, pues explica que tampoco Argelia pues vaya a dejar de un lado todos esos acuerdos. Desde luego se ha abierto, pero así quiero finalizar, una crisis diplomática con una serie de consecuencias, que es primero la llamada consultas y la retirada del embajador de Argelia aquí en España desde el año pasado, pero fíjense, España no ha utilizado eso que ocurre a veces en política exterior de la reciprocidad. Ahí está nuestro embajador español en Argel, donde
No debe tener mucho trabajo, pero ahí está. Y bueno, además me llamó la atención, ¿no?, porque es Fernando Morán Calvo Sotelo, el hijo del que fuera ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán. La segunda medida, y esta es me parece, bueno, pues terrible, ¿no?, es que lo que hace Argelia es suspender ese acuerdo de amistad, buena vecindad y cooperación que se había firmado en el año 2002, y ese acuerdo era básico desde mi punto de vista, porque eso significa, bueno, pues se han paralizado, como les decía, las relaciones comerciales, no totalmente, pero desde luego en ese acuerdo lo que venía a decir es que estaba garantizada la cooperación en la lucha contra el terrorismo, y hoy en día ese artículo 13 de ese acuerdo pues está en suspense. Desde luego la cooperación en la lucha antiterrorista, pues no tengo una información, pero parece ser que se mantiene. Lo que sí ha habido algunos cambios es en el tema de la repatriación. Desde entonces se ha suspendido el acuerdo de repatriación que se había firmado en el año 2002 entre España y Argelia, y que obligaba a esa repatriación de todos los argelinos en situación irregular que fuesen detenidos en España. Hoy hay una situación, por lo tanto, preocupante en las relaciones entre España y Argelia, y yo lo que espero es que, igual que España ha conseguido bueno, pues, normalizar sus relaciones con Marruecos, que en los próximos meses se consiga esa normalización de las relaciones también con su vecino del sur, para que se cumpla esa recomendación tan sabia que hizo Carlos V a su hijo: dos países vecinos no pueden ni deben ser enemigos. Muchísimas gracias por su atención, y quedo a la espera de las preguntas que puedan formularme o comentarios sobre el tema. Muchas gracias.